Muchas gracias, muy buenos días por estar aquí. El día de hoy estamos muy emocionados por traerles a ustedes esta información que para nosotros es valiosísima porque seguramente si están aquí es que les interese, obviamente, la rehabilitación integral de las lesiones, ¿no? Han conocido deportistas o ustedes mismos y lesiones de todo tipo, desde esguinces hasta traumatismos, operaciones inclusive, ¿no? Y entonces conocemos todo este proceso que es desde el diagnóstico, la intervención, hasta ya la propia rehabilitación, ¿no? El seguimiento y luego la reinserción o reincorporación del atleta o de la persona lesionada a sus actividades normales. Y bueno, desde luego que conocemos que en este proceso, en toda esta metodología y todo este diseño, bueno, hay ocasiones que la persona presenta dificultades personales, ya lo iremos conociendo desde cada área, que bueno, esto entorpece o dificulta la propia rehabilitación de la persona, desde el diagnóstico hasta el seguimiento, hasta la reincorporación. Entonces, por eso es muy importante que escuchemos estas áreas y sepamos que es necesario llevar esta rehabilitación integral, ¿no? Para que podamos abordar la situación desde todas las áreas y bueno, que tengamos un mejor pronóstico tanto para la persona como nuestro trabajo, como el deporte, porque bueno, como les digo, conocemos, hay muchísimos factores. Así es que nuevamente muchas gracias por estar aquí. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a pasar a presentar obviamente a nuestros invitados especiales. Les contamos antes de eso brevemente quiénes somos nosotros. Nosotros somos Vértice Alto Rendimiento, somos una consultoría en psicología del deporte en la ciudad de Tijuana y nos gusta muchísimo realizar este tipo de eventos para poder acercarles a ustedes la información, ¿no? Y obviamente que sepamos cómo podemos trabajarla. Entonces, nuevamente, gracias. Y bueno, vamos a comenzar a presentarles quiénes son nuestros invitados. Y a ver, ahí está. Bueno, el día de hoy, obviamente, eso es nuestro contacto. Si quieren conocer más eventos como esto, o si ustedes quieren algún tema que podamos conseguirles ponentes o conseguirles un taller, una plática, adelante, son más que bienvenidos, ¿no? Y bueno, primero tenemos a la doctora que es médica del deporte, Karina Martínez. Ella va a estar presentando el último porque nuevamente si ustedes están aquí porque saben de deporte o les interesa lo del deporte, sabemos que el deporte es todos los días, no hay días de descanso, entonces ella ahorita está terminando de trabajar, se va a incorporar hasta el final. Y bueno, ella tiene especialidad en medicina del deporte, tiene más de 5 años de experiencia en fútbol femenil con Lobos WAP, con el Club Tijuana y actualmente es la doctora del primer equipo de Chivas Femenil. Así es que estamos muy felices de que se va a unir a nosotros el día de hoy, contarnos su experiencia médica. Y también tenemos a la nutrióloga clínica del deporte, Alejandra Corona, perdón. Ella tiene especialidad en nutrición clínica, en especialidad del deporte y especialidad en trastornos de alimentación, con certificación en ISAC nivel 1 y dietas cetogénicas. Ahí está también su contacto. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar aquí el día de hoy. Y tenemos también a Oliver Murillo, que es fisioterapeuta, y ellos tienen la consultoría de Weekend Help. En Tijuana es licenciado en fisioterapia y tiene más de 3 años de experiencia en básquetbol profesional con Soles de Mexicali y además selección mayor varonil. Y bueno, desde luego que estamos muy, muy, muy emocionados y agradecidos con su participación. Eh, Vamos a pasar, cada quien de su área va a comentarnos un poquito qué es lo que hace, cómo ellos intervienen, recordamos, en la rehabilitación integral de lesiones. Y vamos a escuchar a todos y ya al final, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, quisieran ahondar un poquito más uno de los temas vistos, por favor, con confianza, pueden habilitar su micrófono y hacer la pregunta. Muy bien, entonces vamos a pasar con la nutrióloga, vamos a iniciar con ella y nos va a compartir ahorita su pantalla. Muchísimas gracias, Alejandra. Listo. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas, por la invitación y que estén tomando en cuenta el área nutricional, que también es importante dentro de la integración de un deportista y que en lo personal a veces veo que no se le llega a tomar mucho en cuenta porque puede ser que a veces, sí, puedo alimentarme bien o me puedo alimentar de cierta manera,
pero a veces sin una asesoría específica porque el área de nutrición pues tiene la especialidad en esta área. Muy bien, bueno, pues para empezar yo quiero dar la importancia de la nutrición en esta área. Puse 5 puntos importantes relevantes para el deportista. Primeramente, la alimentación correcta va a mejorar significativamente el rendimiento y la recuperación. Y a veces, y lo he visto con los deportistas, no le toman la importancia porque dicen, sí, sí, como, pero no sabemos qué está comiendo, qué es para ellos una alimentación correcta. Entonces, si tiene una buena alimentación, pues obviamente el rendimiento va a mejorar y sobre todo la recuperación, tanto en el entrenamiento en competencia y en este tema que viene siendo la lesión, también es muy, muy importante. También tendrán mayor alcance de la intensidad del trabajo físico y la duración del mismo. Cuando un deportista está en una correcta alimentación, pues obviamente va a dar lo mejor en su entrenamiento, en su competencia, sin que llegue a un desgaste tanto físico y emocional, porque también el área nutricional tiene relación con el área emocional. Entonces, si tenemos un deportista bien alimentado, también vamos a tener en cuestiones psicológicas muy bien en su estado. Si hay la correcta alimentación, pues vamos a tener que hay mayor salud, va a haber un rendimiento y una recuperación óptima con el aporte adecuado de nutrientes. Nosotros ahorita les voy a mencionar un poquito más adelante sobre cómo hacemos la integración del área nutricional con el deporte y por qué es tan importante ese estado nutricional. Mantenemos los niveles de energía durante el entrenamiento y durante el día. No solamente es en su entrenamiento o competencia, sino también es todo lo que hace durante el día, porque al fin y al cabo está gastando energía, está haciendo que su cuerpo trabaje, entonces eso también es muy importante mencionar, porque la nutrición debe de estar siempre presente. Y pues por último va a tener un óptimo desarrollo muscular, que es lo que más se ve en el área deportiva, sus músculos, obviamente para poder moverse, y la pérdida de grasa recomendada. Y pongo recomendada porque hay élites que a veces sí tienen que tener una pérdida de grasa muy baja, pero hay que mantener siempre un cierto porcentaje porque hay cuestiones fisiológicas, perdón, que ayudan a que el rendimiento esté presente. Como viene el tema, puse las tres fases de la lesión. La inflamación, en donde vamos a encontrar el dolor, la hinchazón, puede haber enrojecimiento, incluso calor, y aquí aumenta el riesgo del aporte de nutrientes. En el área de nutrición siempre tenemos que estar en todas las fases. ¿Por qué? Porque siempre el deportista va a gastar energía o va a requerir nutrientes específicos para poder ayudar a la recuperación. Viene la proliferación, donde ya el tejido dañado se va a sustituir por uno temporal. También en estos procesos se sigue gastando ciertas energías e incluso podemos aumentar nutrientes que van a ayudar a que ese tejido pueda recuperarse en óptimas condiciones. Y la rehabilitación, en donde hacemos un ajuste del plan nutricional basado en tanto el diagnóstico médico y del mismo rehabilitador. No, como bien lo mencionas, es integral. Nosotros, bueno, yo en el área de nutrición tengo que saber cuáles son los diagnósticos que ayudan a manejar con este deportista para yo poder hacer esos ajustes requeridos para él y que tengan una mejor recuperación. Debo mencionar que los planes nutricionales son personalizados, aunque sean del mismo élite, que haya varios lesionados no quiere decir que yo les tengo que dar el mismo plan. Tiene que ser totalmente individualizado. Y puse consideraciones especiales que podemos suplementar, que a veces es un poco peleado para ciertos momentos la suplementación, pero en lo personal la suplementación me ayuda muchísimo a que se puedan apegar a un plan y se puedan recuperar más rápido. Muy bien, entonces, ¿cómo se maneja la nutrición en las lesiones? Primeramente tenemos que hacer una valoración nutricional. Como hemos ido al médico que nos hace un expediente, nos preguntan ciertas cosas, la valoración nutricional es igual.
tengo que saber, aparte de las actividades que hace diario, tengo que saber qué come, cómo lo come y cómo lo prepara, porque eso es fundamental, porque va a haber nutrientes que si no hacemos correctamente la preparación, pues se pierden. O hay algunos mitos sobre ciertos nutrientes que también no son reales, entonces eso también debemos de saber. La valoración nutricional siempre tiene que estar presente. Aparte, hacemos mediciones antropométricas, mediciones en todo el cuerpo, saber cuánta grasa tiene, cuánto músculo, incluso el área ósea, para saber si está en óptimas condiciones, y así cuando hacemos esa valoración, yo voy a saber qué le voy a dar a este deportista. Con ello hago el ajuste de calorías y nutrientes. No es solamente te doy el plan y ya de ahí vemos a ver cómo te va, sino que haces el reajuste cada vez que tu paciente o el paciente llega, este deportista, para yo saber qué más le voy a dar. Debe de haber valoraciones constantes. Aunque estén lesiones, el deportista tiene que estar constantemente en valoración. Así yo voy a saber si hay que otra vez reajustar o qué está pasando, en el cual yo puedo decirle al médico, sabes que no, algo, el deportista está bajando o está subiendo, y ya se hacen reajustes. En nutrición tiene que estar acompañada en todas las fases de la lesión, para así cuando hay una integración al entrenamiento se vuelve a hacer un reajuste y se vuelve a dar ciertos nutrientes. A veces, y me tocó, que veía a los deportistas después de la lesión, llegaban y hacían el entrenamiento igual, no llevaban buena alimentación y se volvían a lesionar. Entonces, sí, esto también, la integración del entrenamiento y el ajuste de calorías es fundamental. Ahora bien, bueno, como puse en un principio, había 3 fases de la lesión. Aquí voy a hablar un poquito más o menos de qué nutrientes podemos consumir. En la inflamación podemos consumir grasas antiinflamatorias. A veces el deportista tiene ciertos miedos con las grasas, porque piensan que son muy malas y que van a aumentar de peso, pero las grasas son fundamentales para nuestras células. ¿Qué grasas podemos consumir? El aceite de olivo, que lo recomiendo más que sea en crudo, que no esté caliente porque pierde propiedad como un tipo snack con cualquier otra comida. El aceite de pescado que a veces nos daba nuestra mamá en la emulsión y no nos gustaba, pues es maravilloso este tipo de grasas. El aceite de lino, que también a veces no es muy común utilizarlo, pero lo podemos utilizar en ciertas comidas. Los pescados, como puede ser el salmón, la sardina o la caballa, y nueces y semillas. Hay que evitar las comidas inflamatorias. Aunque hablar de las comidas procesadas a veces es un poquito que nos vamos a discutir, porque obviamente es lo que siempre tenemos, las comidas procesadas, y es muy rápido obtener comida. Pero en este caso, con una lesión, hay que tratar de que la comida procesada no esté tan presente, hacerlo de manera natural. El aceite de palma a veces se utiliza mucho para los fritos, hay que evitarlo, aunque aguante la temperatura, el humo de temperatura, la ebullición, es importante no mantenerla, porque se ha visto estudios que tiene el ácido palmílico y hace que se convierta en una grasa saturada, y esto haga que nuestra lesión se pueda inflamar. El aceite de girasol, este aceite no aguanta las temperaturas altas, también se vuelve una grasa saturada y no es recomendable. Y cualquier producto que tenga grasas trans también hay que evitar, que son los alimentos procesados o lo que podemos encontrar en cualquier lado. Hay que integrar hierbas y semillas. Puede ser la curcumina, que viene siendo la cúrcuma, el ajo, la bromelina, que está en la piña, el cacao, el té y el arándano también lo podemos integrar. Y de hecho las hierbas o las semillas se está perdiendo un poquito el ponerlos a integrar en las comidas. Entonces siempre es importante mantener esa como tradición de tener hierbas o condimentos naturales dentro de nuestra alimentación. Cuando ya pasa el proceso de inflamación, viene la proliferación, donde, como se mencionó, que es donde el tejido se está reparando. Bueno, ¿qué alimentos puedo consumir?
proteínas adecuadas. Se ha visto que si se consumen más proteínas durante este proceso, me va a ayudar a que mi tejido se recupere. Claro está que va a depender cuál es la lesión, pero la proteína ayuda a que se recupere de manera más óptima y un poquito más rápida. Aquí carnes procesadas, que sean poco procesadas, no hay que comprar que tengan algún tipo de grasas visibles o que sean que tengan demasiados condimentos. Hay que tratar que sean carnes más naturales. Hubo un tiempo en el cual decían, es que la carne roja es mala y no la puedes consumir tanto. Sí se puede consumir, hay carnes que se le conocen como magras, que no tienen tanta grasa. Incluso con el puerco también decían que era malísimo, pero realmente no tiene, igual es como una carne, se puede consumir sin que tenga tanta grasa. Las legumbres, el frijol, la lenteja, los garbanzos, que saben buenísimos, también hay que tenerlos presentes porque tienen proteínas vegetales, entonces eso también nos puede ayudar. El huevo, que en lo personal para mí el huevo es el superalimento, tiene muy buenas propiedades, tiene muy buenas proteínas, incluso no eleva el colesterol como se había mencionado anteriormente, al contrario, el mismo huevo hace que tu colesterol se mantenga. Entonces, y aparte sabe rico, lo puedes poner en todos los alimentos y se puede integrar. Proteínas de origen vegetal, puse algunos que se pueden consumir, que viene siendo la quinoa, la espirulina, semillas y levadura nutricional. No la levadura de otra forma, sino la nutricional que podemos encontrar en polvito y la podemos hacer. Los carbohidratos suficientes, que también es otro nutriente o macronutriente que el deportista a veces le teme. Entonces, ¿por qué? Porque piensan que no son buenos o que nos integran de manera adecuada. ¿Qué carbohidratos podemos dar? Se le conoce como carbohidratos complejos o integrales. Puede ser la avena, el arroz integral, el pan de grano germinado, la quinoa, incluso el maíz. Pueden integrar el trigo también, que también es un buen carbohidrato que se puede integrar. Volvemos a ver las grasas, como puede ser los pescados, la nuez, el lino, y evitar los aceites refinados y también los aceites que se estén reutilizando, porque entre más se reutiliza un aceite, más propiedades pierde, entonces no nos sirve de nada y podemos incluso tener una inflamación. Y frutas y verduras, que a veces me decían ciertos deportes que no me gustan las frutas y verduras y son buenísimas y las podemos combinar, las podemos usar como colaciones o como entre comidas y podemos comer de todo tipo, incluso crudas o algunas cocidas. Cuando pasa mi proceso de proliferación, pues ya viene la rehabilitación. Ya el deportista está en su rehabilitación, ya se puede mover un poquito más. Bueno, aquí puse nutrientes que podemos integrar. Puede ser la vitamina A, C, zinc y el E, que se encuentran en frutas y verduras y en algunas carnes. Las proteínas que también están dentro de alimentos cárnicos, principalmente la leucina y la creatina. Yo ahorita voy a hablar un poquito de la suplementación en creatina, pero la creatina la podemos encontrar de forma natural en ciertos alimentos cárnicos. A veces no es necesario suplementar, pero si la suplementamos, pues igual tiene que ser en cierta cantidad. Y los omegas 3 que vienen en los pescados, en el aceite de pescado que mencioné, pues donde hay más cantidad que podemos encontrar. Y en cuestión de la suplementación, bueno, podemos integrar los aminoácidos de cadenas ramificadas. Esos aminoácidos de cadenas ramificadas las puedes encontrar en una farmacia y también se dan ciertas cantidades para una recuperación más rápida, ¿sí? No digo que con eso ya al día siguiente te vas a sentir bien, es un proceso la lesión. Entonces, se pueden integrar porque a veces también podemos entender que a veces el deportista está en un estado de que no quiere estar en esa lesión, sabe que tiene que estar en descanso y hay deportistas que se exigen demasiado. Entonces, lo que viene siendo la suplementación me ayuda a que no vea tanta comida el deportista y diga, bueno, puedo estarlo comiendo. Principalmente la leucina que había mencionado, pero también la podemos encontrar en la soya, en el huevo, en los lácteos, en el cacahuate, carnes y pescados de forma natural.
Las proteínas de suero de leche, que en lo personal son una de las que más se acomoda para lo que es la integración de la recuperación de muscular. Hay diferentes tipos, ya ahí cuando haces la valoración ya dices, bueno, ¿cuál te puedo recomendar y en cuánta cantidad te puedo dar? La creatina, que también se ha visto muchos estudios que me ayuda a preservar la masa muscular en un periodo de lesión. Se da cierta cantidad, así como pueden ir al deporte y se les puede dar la creatina para preservar, incluso para aumentar, también se puede dar en estos momentos. El calcio y la vitamina D, en caso de que haya una fractura, se puede suplementar, pero igual el alimento lo puede dar, como vienen siendo los lácteos, las sardinas, las almendras, los garbanzos y el brócoli, están dentro de estos nutrientes. Y los antioxidantes, en lo personal no he visto que se den tantos antioxidantes en una lesión porque se encuentran dentro de las frutas y verduras. Entonces, si comes frutas y verduras, lo vamos a tener en esas cantidades. Y aquí les puse lo que viene siendo en tipos de lesión. Hablé muy en general, pero ya en tipos de lesión podemos ver los nutrientes que me pueden ayudar. Por ejemplo, en una disminución de proceso, omega 3 y vitamina E, que sí lo mencioné. En una recuperación de una lesión muscular podemos integrar selenio, vitaminas A y B y proteínas de alto valor biológico, que son las carnes. Reparación de tendones y ligamentos podemos hacer las vitaminas C, que están mayormente en los cítricos, y la guayaba es la que tiene mayor cantidad de esta vitamina, incluso en el limón. Y en fracturas óseas, pues se puede integrar el calcio, fósforo, magnesio, algunas vitaminas como la D, E y K. Se ha visto que los probióticos y prebióticos también ayudan a las fracturas óseas. Se vio una relación en que si se consumían estos dos tipos de nutrientes, junto con el calcio, hace que se fijen mejor en los huesos y hay una recuperación mucho más rápida. Aparte, los probióticos y probióticos ayudan a las cuestiones digestivas, que también se ha visto una relación que hay incluso con el sistema inmune, la flora intestinal, y así tener unas recuperaciones de varias lesiones o varias enfermedades. Y por último, bueno, hablé ya cuando estamos en la lesión, pero ¿cómo la podemos prevenir con alimentación? Mantener una buena hidratación. El deportista a veces no toma suficiente agua, cree que con los de hidratación, pero el agua debe de estar siempre presente. El agua nos va a ayudar a procesos químicos de nuestro cuerpo, pero los principales vienen siendo la flexibilidad de las articulaciones y las va a lubricar. Si está deshidratado, tiene mayor tendencia a que tenga una lesión, ya sea muscular o de un ligamento. El consumo de alimentos ricos en vitaminas y minerales. ¿Y por qué lo menciono con frutas y verduras? Porque yo en lo personal siempre veo que es lo que menos consume. Consumo de cereales integrales. Los horarios de alimentación también son muy importantes. Si yo no tengo un horario de comida, no estoy teniendo adecuada alimentación. Si yo nomás como 2 veces al día y si no es con una buena alimentación, entonces no estoy aportando lo necesario. Y el deportista suele presentar muchos ayunos, que porque me siento más a gusto, que porque así me lo recomendaron, pero los horarios de comida son fundamentales y sí puede variar, pero ya cuando se hace toda la integración del plan nutricional y con toda la valoración nutricional, yo le pues, ¿sabes qué? A tales horas vas a comer, te puedo dar de esta manera. A veces es mucha cantidad de alimento que consume el deportista. A veces consumen 5 o 6 mil calorías, que eso puede ser para 2 o 3 personas promedio que no hacen una actividad física. Entonces es demasiada comida, entonces ya ahí por eso podemos integrar lo que es la suplementación. Valoraciones nutricionales constantes, es recomendable que sea una vez por mes, que estén en esa valoración, y obviamente pues moderar el consumo de alimentos procesados, aunque saben muy buenos y es lo primerito que encontramos, siempre hay alternativas naturales que podemos mantener para que los deportistas puedan tener, y fundamental, antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Y bueno, pues eso sería toda mi participación en el área de nutrición.
Muchísimas gracias, Alejandra. Yo creo que nos compartiste información súper valiosa y sobre todo detalles, ¿no? Que es lo que habíamos platicado de la rehabilitación de lesiones. Muchísimas gracias por eso. Vamos a pasar ahora con fisioterapia y al último, recuerden si tienen preguntas que hacer, las podemos hacer a Alejandra, si quieren irlas anotando. Y bueno, Oliver, estás por ahí. Les recordamos que Oliver es de Weekend Help, fisioterapia. Ellos están en Tijuana. Olvidé mencionarlo, Alejandro está en La Paz, así es que muchas gracias. Estamos aquí ahorita de todo México. Pasemos entonces. Él no tiene cámara ahorita, pero tiene micrófono. Si quieres compartir tu pantalla, adelante, Oliver. Gracias. ¿Ahí me pueden escuchar? Sí, perfecto. ¿Cómo comparto mi pantalla? Ok. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Oliver Murillo. Soy fisioterapeuta. He trabajado en equipos profesionales los últimos 3 años. Entonces les puedo hablar un poquito de mi experiencia con los atletas de alto rendimiento. En este caso quería pasar un poquito más que nada a las bases, a lo básico de la rehabilitación, porque parece ser que muchas veces la gente tiene una idea un poquito equivocada, un poquito errónea de lo que es la rehabilitación. Entonces, en este caso vamos a hablar un poquito de las bases y nos vamos a ir un poquito después ya más específico a la rehabilitación deportiva, ¿no? Y las diferencias que hay. Entonces, pues así en general, los beneficios de la fisioterapia para los que no los conocen, pues nosotros como fisioterapeutas podemos ayudar a restaurar el movimiento que se ha perdido o la función que se ha perdido. Muchas veces, ¿a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, pues muchas veces la gente llega y nos dice, ¿sabes qué? Es que ya no puedo levantar mi brazo como antes, me duele cuando levanto el brazo a ciertos grados. Todas esas cosas nosotros nos podemos ir trabajando. Ayudamos, ayudamos con el dolor y pues reducimos el tiempo de una lesión. No es bueno, más adelante voy a hablar de eso, pero pues no es lo mismo el que tú te lesiones y digas, en unos días se me pasa, a que acudas a un profesional, se trate esa lesión y reduzcas el tiempo de lesión. En este caso, hablando de atletas, por la importancia de reducir el tiempo de lesiones porque ellos tienen que jugar, ¿no? Entonces, al final, ellos tienen que jugar lo más rápido que puedan. Entonces, tú los tienes que rehabilitar lo más rápido que puedas para que salgan a jugar, para que podamos ganar el partido. Entonces, es ahí una diferencia entre si se me lesiona una señora de 60 años que tiene un esguince de tobillo a un atleta de alto rendimiento que tiene un esguince de tobillo. Entonces, la forma en la que lo vas a tratar es diferente, las técnicas que vas a usar son diferentes y por lo tanto hay una diferencia entre una rehabilitación y una rehabilitación deportiva y hay otra que es una rehabilitación a un deportista, ¿no? Que ahorita voy a hablar un poco de todas esas diferencias, ¿no? Nos dedicamos a prevenir lesiones también, elaborando planes donde observamos deficiencias a la hora del entrenamiento, a la hora de la fuerza, a la hora de la técnica, pocas cosas que podamos prevenir, pues es lo que tratamos de hacer, ¿no? Mejoramos la fuerza, el acondicionamiento físico a través de planes de entrenamiento, trabajamos con los preparadores físicos, en este caso, de la mano de ellos, y pues elaboramos los planes. Nosotros como rehabilitadores nos encargamos del momento de una lesión al momento en el que ya están, por así decirlo, normales, ¿no? En el momento en el que están aptos otra vez para entrenar, es el momento en el que nosotros tenemos que dejarlo ir y pasarlo pues a la siguiente, ¿no? No, muchas veces nos cuesta a nosotros, pues, nos encariñamos con el paciente, estuvo tal vez con nosotros 6 meses, pero pues es hora de avanzar, es hora de que él siga su proceso y pues tiene que seguir su proceso y cambiar ahora sí al preparador de fuerza o al preparador de resistencia o al que sea en el deporte en el que esté, ¿no?
Pero pues más que nada nosotros como terapeutas trabajamos en el primer y en el tercer nivel de salud. El primero siendo la promoción y la prevención y en el último nivel siendo ya la rehabilitación. Entonces, para nosotros algo muy importante es promover la salud a largo plazo, ¿no? Educar al paciente es algo base en nuestros tratamientos. No hablo de todos los fisioterapeutas, hablo pues en mi práctica clínica y en la de mi compañera. La verdad es que nos gusta muchísimo educar al paciente para que él no dependa de nosotros. Entonces, eso es algo clave, ¿no? Educarlo para que él siga con su vida sin necesidad de tener que estar viniendo aquí. Y en caso de que necesite mis servicios, pues yo con mucho gusto se los doy, pero no es algo que yo quisiera, ¿no? Tener como persona siempre ahí. Entonces, bueno, entonces esto es para mí lo que las personas creen que es la rehabilitación, ¿no? Lo primero que nada es el tiempo lo cura todo, en unos días se me pasa. No, yo me lastimo la rodilla, me duele el pie, me lastimé el hombro, pues no pasa nada, nomás no lo muevo, y en unos días se me pasa. Ya hay otras personas que le piden la crema a la abuelita, que se ponen la rodillera del papá, compran todas esas gotas milagrosas que le pueden vender, esas cremas con marihuana, etcétera, ¿no? Y lo pueden llevar a otro nivel y dicen, bueno, me voy a dar un masaje, me voy a poner hielo, me voy a tomar un antiinflamatorio y listo. Y ya cuando de plano eso no funcionó, vamos al cine, porque pues ahí están todas, ¿no?, las respuestas. Y es barato y es fácil y ya. Entonces, esto es lo que las personas creen que es la rehabilitación o cómo lo harían ellos en su casa, ¿no? La verdad es que en México no está la cultura de la rehabilitación como tal, pues no la tenemos, ¿no? Normalmente nos duele algo, pues lo dejamos ahí. En caso de que nos duela mucho, pues vamos al médico y nomás no pasa de ahí, ¿no? Aunque el médico te mande rehabilitación, aunque el médico te prescriba uno que otro ejercicio mal prescrito, no lo vas a hacer al final de cuentas, ¿no? Entonces, ya hablando de rehabilitación, estamos escasos aquí en México. Hablando en la rehabilitación deportiva, tenemos un poco más de apoyo. La verdad es que ahí sí nos da un poco de valor a nuestro trabajo, pero en muchas otras áreas de rehabilitación, la verdad es que pues no está el apoyo, ¿no? Entonces, pues sí es un tema a tratar, ¿no? Pero la verdad es que en rehabilitación deportiva, pues sí, sí hay más apoyo del que hay, entonces, pues es algo bueno para nosotros, ¿no? Entonces vamos así. Esta es la rehabilitación que tiene la gente en redes. La primera imagen, que está un muchacho en un rodillo, le llamamos rodillo, y se está dando como un automasaje, ¿no? Es como una autoliberación, le llaman. En la segunda imagen, no sé si conocen este tipo de pistolas, son pistolas de masaje, que son muy bonitas, son muy caras, se siente muy bien, pero hacen poco por nosotros a la hora de prevenir o a la hora de tratar una lesión. Okay, está el famosísimo Kinesio Tape, que también están muy bonitas las vendas, están muy bonitos los colores, pero pues al final del día solamente esto deben de ser un apoyo, no deben de ser no deben de ser tu herramienta principal de tratamiento, ¿ok? Como pueden ver aquí, otra persona le están dando un masaje, están dos jugadores metidos en una tina de hielo. Todas estas son terapias pasivas. Las llamamos pasivas porque la persona no está haciendo nada, se le están haciendo a ella. O sea, esta persona llega, se acuesta en la camilla, tú le das un masaje, se acuesta en la camilla, tú le pones un tape, se acuesta en la camilla, tú le pones un aparato de electroterapia para quitarle el dolor, se mete en una tina de hielo, está sentado. Todas estas son terapias pasivas, que bien sí sirven de algo, pero no son las que te van a sacar de una lesión. Eso lo tienen que tener claro. Este, por ejemplo, está una terapia muy controversial, que es la terapia de ventosas, como pueden ver ahí el nadador, que son pues un tipo de terapia de succión que se usa con la idea de relajar el músculo, quitar tensión o no sé con qué otras cosas dicen. Pero la verdad es que esta técnica tiene mucha falta de evidencia científica. ¿Ok? Pero estamos viendo aquí,
que Michael Phelps, uno de los mejores nadadores del mundo, no sé cuántas medallas olímpicas tiene, pues él usa esa terapia. Entonces, ¿qué dice la gente? No, pues si Michael Phelps las usa, pues yo la voy a usar. Entonces, es algo a lo que nos enfrentamos día a día nosotros los fisioterapeutas, es a tratar las creencias con las que la gente me llega al consultorio. Sí, muchas veces por eso a mí me gusta mucho trabajar con los psicólogos, porque ellos llegan con un set de creencias, las cuales pues yo no se las voy a quitar o se las puedo quitar. Es más que nada ir trabajando con esas creencias que ellos tienen, ir viendo más o menos por dónde le puedo llegar para ayudarle, para que corrija, para, como les vuelvo a decir, es educar al paciente, educar al atleta, para, pues ahora sí que para mejorar, ¿no? Pues es el punto, ¿no? Mejorar, que él vuelva al momento en el que estaba, que salga de su lesión o que simplemente mejore su rendimiento. Entonces, la verdad es que muchas de estas imágenes que ustedes ven aquí, pues tienen mucha falta de evidencia científica, tienen mucha falta de fundamento, no hacen lo que dicen que hacen. Entonces, pues eso ya tampoco es culpa de las personas, ¿no? Pues es más de las empresas que se dedican a venderte esto como si fuera la panacea, ¿no? Como si ya conteniendo esto tú, pues ya no te vas a lesionar, o haciendo esto tú, vas a mejorar tu rendimiento. Entonces, pues, como les vuelvo a repetir, a mí me gusta mucho educar a la gente, para que, pues, para que sepa, ¿no? Y no gaste. Más que nada es eso, para que no gasten cosas que no tienen que gastar. Pasamos un poquito, se me movió un poquito ahí, pero bueno. Para mí esta es la pirámide de lo que se debe, de lo que es una rehabilitación real. ¿Sí? El primer escalón, siendo el más importante, primero que nada, acudir con profesionales. No dejarlo en unos días se me quita, no ir a ver qué te dice la vecina, no ir a ver qué te dice el quiropráctico, no ir a ver qué te dice... No, tú tienes que ir a donde tienes que ir. ¿Sí? Primero. Primero que nada, tenemos que tener un diagnóstico certero. Para eso él tuvo que haber ido con el médico. Si es atleta, pues con el médico del deporte; si no es atleta, con el médico que más confianza le tenga, pero un médico capacitado y un médico responsable, que le importe la situación, que le importe el paciente y que vaya a dar un diagnóstico certero, porque muchas veces te llegan con un diagnóstico que no es. Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? Tener un diagnóstico certero y que la persona investigue a fondo qué significa ese diagnóstico. Porque muchas veces también te llegan a la clínica con el diagnóstico, pero no tienen ni idea de lo que es. Y está bien, yo se los explico. Pero también algo importante sería que el mismo cliente, paciente, atleta investigue, ¿no? Que ya te llegue más o menos con dudas. Cuando a mí alguien me llega con dudas es, uff, el mejor paciente, el mejor cliente. ¿Por qué? Porque eso significa que le importa, que leyó, que estudió, que se preocupa, que quiere mejorar, ¿no? Entonces, el siguiente escalón en la rehabilitación real, ok, va, dormir, alimentarte adecuadamente. Ahí entra la nutrición. Tener un plan sólido de rehabilitación y de entrenamiento, ¿ok? Nada de que las pistolas, el kinesiotape o el estiramiento específico, o no, ¿sí? Un plan sólido, un plan elaborado con la indicación del médico, hablando con los nutriólogos, hablando con el psicólogo, hablando, o si en este caso es un atleta, con el entrenador, para todos llegar a un mismo acuerdo y decir, ok, esto es lo que se tiene que pasar, esto es lo que vamos a hacer. Ya las técnicas que tú quieras meter, bueno, ya es diferente, ¿no? Pero básicamente detrás esto es. Y ya dejas de lado en el tercer escalón, como bien dice ahí, todas aquellas cosas que te hacen sentir bien y que puedes pagar, ¿sí? Si a ti te hace sentir bien que te den con la pistola una hora y lo puedes pagar, pues dale. Si a ti se te hace sentir bien comprar la cremita esa de la abuelita con marihuana y con menta y con reforzada con no sé qué tanto y lo puedes pagar, pues está bien.
¿sí? Pero que no sea tu primer plan de acción, que sea lo último. ¿Está bien? Y bueno, ahora vamos a pasar un poquito más, ya dentro de toda la rehabilitación, pues ya se parte en dos, ¿no? Lo que es rehabilitación real, ahora sí la rehabilitación real a un deportista, o que tú vayas con una persona, si eres atleta, con una persona que te pueda rehabilitar bien, ¿sí? Que tenga los conocimientos reales para poder rehabilitarte una lesión siendo un deportista. Porque, porque pues sí me pueden llegar a mí y decirme, ah, sí, pues, o sea, tú puedes llegar a cualquier lugar y les dices, tengo esta lesión. Y sí, le van a intentar. Y no porque sean malos, sino porque pues, tienen la mejor intención. Pero muchas veces no saben lo que se necesita para tratar esa lesión. Entonces, si hablamos de atletas, pues es muy importante que vean con quién van a ir, si tienen los conocimientos para atender esa lesión. Y si hablamos de atletas de alto rendimiento, pues es todavía muchísimo más importante que sepas con quién te vas a rehabilitar. Entonces les voy a poner un pequeño ejemplo de una lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Esta es una de las lesiones más graves que le puede pasar a un deportista. Los deja fuera de la cancha mínimo unos 9 meses. ¿Ok? Eh, pasa más en mujeres que en hombres, lo hemos visto. Y normalmente, si no tienen una buena rehabilitación, el 70%, ese es un dato muy grave, el 70% de los atletas que sufren una ruptura del ligamento cruzado anterior, sufren una ruptura del ligamento cruzado anterior de la otra pierna cuando vuelven al campo. Entonces estamos hablando de un porcentaje demasiado alto de lesión, de una lesión muy grave. Entonces, por eso les digo, es importante saber con quién vas a ir para que te arregle esta lesión. Si eres un deportista que tiene expectativas de ser profesional, si eres un atleta que ya eres profesional, es importante. ¿Okay? No es igual volvemos lo mismo, o sea, no es lo mismo que a mi abuelita se rompa el cruzado anterior que a un deportista se rompa el cruzado anterior, ¿no? Entonces, estas pruebas son los criterios que nosotros tenemos, son como pautas que nos van dando el tratamiento para, para volver al campo, ¿no? Entonces, uno dice el tiempo. El tiempo, esa es una de las cosas más importantes, ¿ok? Mucha gente tiene la creencia de que después de una ruptura del ligamento cruzado anterior, a los 6 meses, tú ya puedes estar en la cancha. Y les digo mucha gente, y estamos hablando de mucha gente dentro de los mismos profesionales. O sea, los atletas tienen esa idea, los entrenadores tienen esa idea y varios médicos tienen esa idea. Entonces yo les dije, hay varios estudios, de hecho, que nos dice que si un atleta vuelve en menos de 9 meses al campo, tiene 70% de probabilidad de romperse el otro ligamento. Entonces, hay que respetar los tiempos biológicos, hay que respetar los tiempos de rehabilitación, de recuperación, porque si no, pues con qué cara le vas a decir al paciente, no, ya estás bien, y se rompe otra vez el otro. O sea, yo como terapeuta, ¿con qué cara le voy a llegar y le voy a decir, ya estás listo? Si no me sé estos criterios, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Okay? Pruebas de fuerza. A ver, el rehabilitador, ¿tiene las herramientas para medir la fuerza? ¿Cómo mide la fuerza? ¿Con la mano? ¿Cómo mide la fuerza? ¿Con un aparato? ¿Con repeticiones máximas? ¿Sí? En este caso podemos usar un dinamómetro, podemos usar las 10 repeticiones máximas, buscas los movimientos que tiene que hacer, el leg press, el leg curl, el leg extension. Entonces, ahí vamos a ver, o sea, si llega el terapeuta y le dice, a ver, empújale aquí. Ah, ok, no, pues sí, sí estás fuerte. No, pues eso no vale. ¿Ok? Eso no vale, de una vez les digo. Medidas antropométricas, bueno, no las hacemos nosotros, pero las pedimos. Entonces ahí está el trabajo con la nutrióloga. ¿Sí?
las pruebas de hop, pruebas de aterrizaje. Entonces, el paciente no se las sabe, el terapeuta no se las sabe, las ha hecho, pero no sabe ni para qué son, ni cómo se llaman, ni nada, solamente las hace. Entonces, el terapeuta sabe cómo hacerlas, sabe cómo realizarlas, sabe cómo evaluarlas y para qué las está evaluando. Son cosas que tienes que saber, ¿no? Control neuromuscular, pues la agilidad, cambios de dirección, el T-Test, el Pro-Agility, el 5+5, el 505, el L-Test, o sea, todos estos tests que tú tienes que hacer como entrenador, como terapeuta, para que el cliente pueda decir, ah, ok, sabes que esta persona ya está lista. Entonces, hay otras escalas que tú le tienes que hacer al paciente, la escala KOS, IKDS, TSK11, ASL, RS. Son 5 escalas diferentes que te puedo mencionar ahorita para ver si el cliente, cómo siente esa rodilla, en qué nivel está de confianza con esa rodilla. Todas estas pruebas las tienes que pasar, las tiene que pasar el atleta para poder decirle tú al entrenador o con el médico, con todo tu trabajo y decir, ok, ya está listo para volver. Entonces, si tu fisioterapeuta no te maneja este tipo de cosas, no te maneja una rehabilitación deportiva. Entonces, hay una diferencia entre rehabilitación a un deportista a rehabilitación deportiva. ¿Sí? Si tú eres un deportista y llegas y el paciente solamente te digo, y el terapeuta solamente te trata en la cama, acostado, haciéndote terapias pasivas, pues mi recomendación es que cambies de terapeuta. ¿Sí? No porque sean malas, sino porque no son lo que tú necesitas. ¿Ok? Entonces, pues son cosas que uno tiene que ver a la hora de la rehabilitación. Por eso les quería llegar un poquito a lo más básico de la rehabilitación, ¿no? No tanto irnos a algo muy profundo, sino por encima, porque siento que es lo que más nos falla en este momento. Entonces, esta imagen me encanta. Es el proceso de rehabilitación y como la línea verde es como la expectativa, ¿no? Que la gente está, pues, te lesionaste y el proceso de recuperación es lineal y en nada de tiempo vas a estar al 100%. Pues no, como ven, el camino negro es la realidad. Y hay subidas, y hay bajadas, y hay subidas, y hay bajadas, y luego hay más bajadas, y luego hay todavía más bajadas, y luego subes, y luego llegas. Entonces, no es un proceso lineal. Ningún proceso de rehabilitación es lineal. Va a haber altas, va a haber bajas, va a haber días buenos, va a haber días malos. Y todo eso lo tiene que saber manejando tanto el terapeuta como el atleta, como el cliente. Y también aquí es donde yo me gusta mucho trabajar con la parte psicológica, ¿no? Con las expectativas de recuperación que el atleta sienta, que el paciente sienta, cuáles son sus expectativas hacia su lesión, cuáles son sus expectativas de dolor, cómo él se siente con respecto a esa lesión, cómo él se siente con respecto a ese dolor, si él dice, no, ya nunca se me va a quitar, no puedo hacer esto, cuáles son las limitantes que él mismo se está poniendo sin que su cuerpo se las esté poniendo. Entonces, todo eso afecta mucho también a la hora de la rehabilitación. Entonces, pues sí es algo que hay que tener en cuenta, que no es un proceso lineal, nunca lo va a ser. Y bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, aquí son pequeños consejos. La verdad es que siempre que me dicen consejos para prevenir lesiones, pues la verdad es que tienen que ser muy específicos con respecto a quiénes son, qué hacen, qué actividad hacen. Pero bueno, así muy a grandes rasgos, perdón. Pues uno que yo me gusta dar es tómate tu tiempo, ¿no? Tómate tu tiempo para programar tu entrenamiento, tómate tu tiempo para programar tu dieta, tómate tu tiempo para programar tu día, tu rehabilitación, pues ahora sí que tu vida, ¿no? Tómate un momento, de día libre y en ese día libre acomoda todas las cosas que vas a hacer. No que nomás anden por ahí nomás los atletas, andan viendo qué hacen, pues aquí entreno, aquí no entreno, aquí le meto más, aquí le meto menos. No, hay que ser profesionales
y hacer las cosas bien, ¿no? Desde un principio, tener un plan y seguirlo. Usar el equipo adecuado, en este caso, si su deporte requiere equipo, usar el equipo adecuado. Nada de que, pues este equipo me lo prestó tal amiga, pero es L, pero yo soy M, pero pues sí me queda bien, ¿no? O, o sea, no sé, siempre va a pasar, ¿no? De que, ay, se me olvidó tal equipo, bueno, así entro, no pasa nada. Y bueno, entonces, suena un poco tonto, pero funciona, ¿no? Entrenamientos de fuerza es algo, yo creo que lo tendré que subrayar ahí con rojo, algo de lo más importante que tienen que hacer. Los entrenamientos de fuerza nos previenen. Si me dicen que, dime un solo punto de todos, entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza para prevenir lesiones, yo creo que es el mejor que hay. Y técnica adecuada, pues, no, yo creo que no lo tengo que repetir, pero bueno, sí, a la hora de levantar pesos muy pesados o a la hora de hacer cosas específicas del deporte, pues es importante hacer la técnica. A la hora de saltar, a la hora de aterrizar, son cosas que las tienes que entrenar. No nomás, o sea, no nomás saltas porque sí, no nomás aterrizas como si, o sea, además lo vas a hacer en un alto rendimiento. Si lo vas a hacer muchísimas veces, pues hay que saber saltar, hay que saber caer, hay que saber girar, hay que saber hacer cambios de direcciones, hay que saber levantar pesos pesados. Y, pues, ¿qué más? Tomarte un descanso, igual, en entrenamientos, partidos, donde sea. O sea, si tienes que tomarte un descanso, nos decía un entrenador, uno de nuestros entrenadores de básquetbol, decía, si piden un minuto, si piden un minuto, aunque estén más cansados, yo prefiero que estén dando el 100% en la cancha, que me estén dando el 80%. O sea, sálganse, siéntense, agarren aire, vuelvan a la cancha y denme el 100%. Y yo no quiero a nadie en la cancha que no esté dando el 100%. Y si ocupan un minuto, dos, 5 minutos, siéntense. Pero hay que hablar las cosas y no hay que tener miedo de decir, ¿sabes? La neta, me siento cargado, me siento cansado, necesito un minuto, dos. Y se van a sentar y regresan. ¿Sí? Juégalo seguro. ¿Sí? Juégalo seguro. Juega lo que sabes que puedes dar. Si tú crees que nomás puedes dar 20 minutos, da 20 minutos, pero dalos bien. Si tú crees que ese partido no tienes que jugar, no lo juegues. Si tú crees, o sea, escucha tu cuerpo, escucha tu mente, escucha tu intuición y juégalo seguro. ¿Sí? Y pues no juegues con dolor, no es como que no juegues con dolor comercial, ¿no? Pues yo en el alto rendimiento, pues todos mis atletas jugaban con dolor todo el día, ¿no? Entonces, muchas veces es un tema difícil, ese no juegues con dolor, la verdad es que es un poco irreal aquí en México, en las ligas profesionales, es un poco irreal, eso no pasa, ¿no? La verdad es que hay que aprender a jugar con el dolor y, y pues no irse también, me ha tocado de todo, atletas que no pueden jugar sin tomarse un ketorolaco sublingual antes de cada partido, atletas que ya no tienen nada, pero se siguen tomando su ketorolaco sublingual. Me tocó un jugador que antes de cada partido se tomaba 7 ibuprofenos. eh, y muchas veces nomás son ideas, ¿no? Nomás son tics o nomás son como hábitos que ellos tienen. Entonces el dolor aquí es un tema muy controversial. A mí me encanta también escuchar a los psicólogos hablar de él, pero ese sí, ese no juegues con dolor, pues la verdad, aquí en México es irreal, ¿no? La verdad es que casi todos los atletas juegan con dolor, nomás hay que saber, eso sí, hay que saber en cuánto dolor puedes jugar, ¿no? Hasta qué tanto es normal que tú juegues con dolor, o en qué tipo de dolor también hay que saber qué tipo de dolor hay, ¿no? ¿Qué tipo de dolor es el que sientes? Si es un dolor sordo, si es un dolor irradiado, si es un dolor como punzante, si es un dolor quemante, o sea, hay muchos tipos de dolor. Entonces, pues hay que saber qué tipos de dolor existen, cuáles son sus causas. Y bueno, para eso igual, les digo, es educar al paciente, educar al cliente
para, para poder seguir, ¿no? Y pues bueno, creo que es todo. Aquí está mi contacto. Nos pueden encontrar como We Can Help en Instagram. Nuestro correo es igual. Y estamos ubicados nosotros dentro de las instalaciones de un gimnasio. ¿Por qué estamos ubicados dentro de un gimnasio? Porque el gimnasio nos da acceso a un área de entrenamiento funcional donde tenemos pesas, barras, espacio. Hay una jaula por si quieren jugar, por si quieren entrenar peleas, hay para hacer TRX. Entonces, como les decía, ¿no? O sea, una rehabilitación verdaderamente deportiva lleva todos estos aspectos en vez de que nomás tú llegues, te acuestes en la cama y te vayas. Entonces, bueno, esa es nuestra forma de trabajar. Espero que les haya gustado un poco la plática y si tienen dudas, comentarios, pues no duden, ¿no? Aquí estamos. Muchísimas gracias por el espacio y pues aquí estamos para lo que gusten. Oliver, muchísimas gracias. De igual manera, muy clara la información y yo creo que ya muchos ya estamos teniendo preguntas o dudas. Vamos a escuchar a las otras dos áreas y luego les recordamos al final si tienen preguntas, con mucho gusto las podemos hacer. Muchas gracias nuevamente, Oliver. Y bueno, ya fuimos a La Paz, de Tijuana. Ahora vamos a ir a Guadalajara con la doctora especialista, ¿no? En médica del deporte, como ya lo escuchamos, es importante un diagnóstico. Entonces, bueno, Karina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a escucharte ahora. Listo. Si nos ayudas, creo que tu micrófono está en mute. Listo. A ver, creo que ya. Ok. Sí, listo. Gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, en especial a Moni y a Mayra por la invitación. Y hablando ya con las excelentes exposiciones que escuché por parte de nutrición y rehabilitación, mi trabajo en el área deportiva o en la integración diagnóstico de lesiones siempre es integral. Yo no trabajo sola, yo trato siempre de integrar un equipo multidisciplinario con los que estemos. Lo ideal sería que cada deportista tuviera su nutriólogo, su psicólogo, su médico, su fisioterapeuta. Hay veces que tenemos hasta podólogo y dentista en un mismo equipo y eso está padrísimo. Y también cuerpos técnicos que no están relacionados con el área médica, pero sí conscientes en todo el equipo multidisciplinario que tienen trabajando en pro de la salud y del rendimiento de los deportistas o de personas que están iniciando con un tipo de actividad física. Bueno, tanto nutriólogos, psicólogos, fisioterapeutas y médicos como yo trabajamos de igual manera sin importar la condición de género, de edad del paciente, ya sea atleta o que se está iniciando en un tipo de actividad física. Donde sí vamos a hacer cambios, no en la manera, sino con lo que tenemos trabajando y es de acuerdo a la edad y el género. Entonces vamos a tratar igual a los deportistas, pero siempre dependiendo su entorno y las metas o si están trabajando con objetivos o es meramente salud. Ahí es cuando nosotros vemos la manera en cómo lo podemos ayudar, pero siempre tratando al deportista primero como paciente. Esa es la regla de oro cuando trabajas con un deportista o con alguien que está empezando una actividad física, es paciente. Esa es ahora sí que la regla de oro del área de la actividad física del deporte. El impacto de las lesiones, aparte de que es baja de un jugador que puede ir de 3 días hasta un año o incluso más, es el impacto emocional, el impacto de su ausencia dentro de un equipo de fútbol y también en el caso de clubes, pues el impacto en sus finanzas. Entonces, empiezan a ver, ok, nos está afectando nuestras finanzas, pero también las áreas médicas cada vez se están haciendo como que más competitivas
en el aspecto del diagnóstico integral de una lesión. Entonces, en este artículo empezaron a estudiar equipos, el top de España entre el año 2008 y 2009, dieron sus resultados después en el 2011, estudiaron 16 clubs, 427 jugadores y vieron que por cada 1000 horas de exposición al entrenamiento y a la competencia, había entre 6 y 8 lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento y de exposición pues, a los partidos o a las competencias. Y veían que las lesiones más graves se daban en competencia. Y habla también de una manera de ver qué era lo que más se lesionaba, y obviamente las lesiones musculares son el top 1 en este estudio, seguido por esguinces de tobillo, y que también pues todo lo que implicaba pues lo que es una baja por lesión. Ahora, podemos hablar partiendo del momento en que la persona o el deportista se lesiona, pero siempre en medicina y en las otras áreas hablamos de una valoración precompetitiva previo a el entrenamiento para una competencia, las valoraciones o los diagnósticos en los tiempos del mismo entrenamiento o torneo y ya el diagnóstico de las lesiones. Entonces, ya sea que en el caso del deportista profesional siempre llega, antes de presentarse, tiene que tener un historial médico deportivo y eso lo hacemos por parte del área médica. Y ahí vamos pidiendo también las valoraciones por parte de fisio, por parte de nutrición y psicología, y ya le damos un enfoque más completo de cómo viene el jugador a presentarse al entrenamiento o que viene de un equipo a otro, o también de la persona que no es profesional, pero que se quiere iniciar o quiere ya emplearse metas porque se quiere desarrollar en el deporte del tipo amateur. Entonces, nosotros siempre vamos a procurar un diagnóstico oportuno. Si el paciente ya viene con enfermedades preexistentes, si ya se atendió, si tiene secuelas, si está bien atendido, si está bien controlada su enfermedad, que la enfermedad no sea contraindicación del deporte, si es contraindicación, si es una contraindicación parcial o definitivamente no puede hacer deporte, y también qué tipo de deporte puede o no puede hacer. También si durante su actividad física o su edad profesional ha presentado lesiones relacionadas con su deporte, qué tratamientos ha llevado, si ha tenido secuelas y cómo el paciente está consciente de la lesión, porque puede ser que haya pacientes que ya tuvieron una lesión y siguen entrenando y no les importa como que el mantener su estatus de salud y no trabajan prevención. Hay otros deportistas que están conscientes y están preocupados y son más precavidos y ya tienen, ellos ya se memorizaron sus trabajos o están al pendientes del trabajo que le deje parte de rehabilitación o el médico. Y como les había dicho, el apoyo familiar y el entorno. Como ya lo habían dicho en la plática de nutrición y fisio, luchamos mucho o lidiamos mucho o controlamos mucho las ideas que tiene el paciente por parte de los conocidos. Un caso que nunca se me va a olvidar, y eso sí lo tengo presente, pero en un grado mayor, es cuando jugadores profesionales todavía tienen la creencia de lo que les dice la gente a su alrededor o las sensaciones que tienen. Entonces puede que una jugadora o un jugador tengan lesiones en diferentes partes de su cuerpo y en una lesión anterior fue grave que requirió cirugía y en otra lesión no fue grave, pero sí requirió tiempo y no requiere cirugía. Entonces son personas que están con la idea de que el tratamiento anterior tiene que ser igual al de esta lesión. Entonces tienes que trabajar, ahora sí que te tienes que apoyar de psicología, te tienes que apoyar de tus compañeros también del área y sobre todo también del entrenador para explicarle cómo es lo que necesita y lo que no nos funciona de lo que tiene de idea sobre su lesión. Entonces, inclusive hay personas que por
el apoyo familiar que tienen de otras creencias, pues piden ahora sí que interconsultas o soluciones de otros lados que a lo mejor les prometen la solución del problema, pero eso incluye ya no llegar al nivel en el que estaban o incluye también renunciar a lo que hacían. Entonces sí es una cuestión complicada en nuestra área con lo que trabajamos, y también hay otras condicionantes que, por ejemplo, sí tienen el apoyo familiar de llevarlo, de entenderlo y de todo, pero no cuentan con los medios económicos o el apoyo municipal o el apoyo del club como para tener todo y poder rehabilitarse integralmente. Es como les decía, nosotros trabajamos igual a la par como un niño con una persona que inicia la actividad o una persona ya profesional, pero el ambiente alrededor del jugador o de la jugadora o del paciente y fuera del entrenamiento o fuera de nuestra área es lo que nos moldea o nos ayuda a cambiar, o también cuando vemos que va a ser un tratamiento complicado, pero siempre es el entorno del paciente o del jugador. Ya que tenemos este diagnóstico inicial, ya empezamos a ver la prevención. Si hay deficiencias, si hay asimetrías, si hay alguna secuela de una lesión previa o de una lesión multitratada o maltratada. Los diagnósticos nos ayudan mucho, el diagnóstico nutricional, psicológico y rehabilitación, porque hay veces que vienen pacientes con una muy buena calidad futbolística, pero les falta masa muscular o les falta bajar porcentaje de grasa. La parte psicológica, que es cómo se va a adaptar el jugador al equipo, si va a tolerar las presiones de lo que es un equipo profesional, y también el apego a los tratamientos que se les dan en otras áreas. Y la rehabilitación, que es donde yo trabajo, bueno, trabajo todos así pegaditos, pero cuando hacemos esa evaluación, también qué deficiencias llegase a tener motrices o de movilidad que nos puede tener un poco, nos detiene un poco a analizar más a ese paciente para ver cómo le podemos ayudar previo a el inicio del torneo o durante el torneo, porque ahí empezamos a pronosticar o empezar a ver estadísticamente, por así decirlo, qué tanto se puede lesionar ese paciente durante el torneo. También vemos si de qué otro equipo viene o qué antecedentes tiene con el tiempo de entrenamientos. Hay un choque importante cuando vienen y dicen, ok, vengo de un lugar donde entrenaba 3 veces por semana, me echaba 4 a 5 horas a la semana, y resulta que donde tengo que ir, pues entrenan 6 veces por semana y aumentan los entrenamientos a 2 horas por día, o incluso tengo que hacer doble sesión. Entonces el cambio de entrenamiento no lo podemos hacer tan abruptamente, y ahí es cuando nos apoyamos de entrenadores y de preparadores físicos. Incluso podemos hacer más grande el personal para el tratamiento. El uso de órtesis o también los materiales en los que se apoya el jugador. Apenas, bueno, tiene como hace 6 meses del torneo anterior, ahí traía una disputa con una jugadora porque le encantaba el color naranja fosforescente y no encontraba taquetes del color de ese tono. Entonces los manda a hacer a un nivel no profesional. Entonces sí hubo consecuencias, no hubo graves, pero es también hacerle entender al jugador que no puede de un día para otro decir, con estos taquetes, con estas espinilleras o con esta ropa voy a jugar, porque puede, ahora sí que en lugar de dar el 100%, le va a dar el 90% de lo que podía dar por la incomodidad o incluso por un tipo de lesión que le pueda provocar, que usó material en el que no entrenaba o que no estaba seguro que le servía. Y también hablamos mucho de la individualización, en especial eso, a pesar de que son entrenamientos de equipos de conjunto, equipos grandes, nosotros siempre tenemos que hacerles las excepciones por cada jugador.
Puede que un jugador a los 2, 3 días ya esté recuperado del partido. Hay otros jugadores que necesitan más ayudas para recuperarse en ese tiempo. O hay otros deportistas que tienen problemas del sueño antes de un partido o después del partido. Entonces nosotros siempre trabajamos, ahora sí que con los requerimientos de cada deportista o de cada paciente. Y esto incluye también que cuando diagnosticamos una lesión, sí hay estudios en los que te dicen el tiempo en el que probablemente regrese a cancha, pero probablemente los tengamos que adaptar al jugador que se lesionó o al paciente que se lesionó en ese momento. Entonces, ningún paciente y ningún equipo es igual. Bueno, les hablé de la evaluación precompetitiva, pero también tenemos el diagnóstico en el momento de la lesión. En el momento de la lesión nos fijamos, como en mi caso somos médicos de cancha, nos fijamos en el momento en que se lesionó, el ejercicio que estaba haciendo, si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal, en qué momento del entrenamiento se lesionó, si tenía otro material nuevo que no usaba o que es un material taquetes que siempre ha usado, cómo se lesionó y el diagnóstico en el momento y su evaluación cada hora o su observación durante las primeras 24 horas. Ya que detecto el área que se lesionó, es hacer nuestra clínica, nosotros nuestro 100% inicial en nuestra clínica, y de ahí determinar si yo necesito unos estudios más de radiología. La radiografía, la resonancia magnética, ultrasonido, tomografía, o incluso llevarlo al hospital si se requiere, y también las interconsultas. Si es necesario que yo tenga que solicitar el servicio de un neurólogo, de un neurocirujano, reumatólogo o traumatólogo también. Entonces, cuando ya estamos hablando de la lesión, es lo más rápido posible tener un diagnóstico. Incluso a pesar de que tenemos un diagnóstico, ya dimos el tratamiento y aún así no se adquiere en los tiempos que habíamos dicho que por el tipo de lesión, pues también o nos tenemos que regresar un poco más a otra vez ver el diagnóstico y ver si nos está pasando algo, o también pedir ayuda por parte de psicología. Porque muchas veces hay cosas que nosotros no vemos, no percibimos y que nos están alterando o atrasando un poco la recuperación. Y eso en fútbol es común. Entonces tenemos ya el diagnóstico establecido en el club. En mi caso también nos apoyamos mucho del mecanismo de la lesión, que a veces que por la distancia en la que estamos en la cancha no lo podemos ver. Entonces ahí agregamos a alguien más al club del diagnóstico, que yo le digo, y es el de inteligencia deportiva. Es una persona que se encarga del análisis de los entrenamientos y de los partidos, y también graba los entrenamientos, y cuando hay alguna duda de alguna jugada con las niñas les manda para su análisis, pero también es una herramienta importante para mí para ver si identificamos bien el mecanismo de la lesión o no, o también que se ve un mecanismo que no requeriría la fuerza necesaria para hacer la lesión, pero cuando vemos el estudio hace la lesión, o que también clínicamente no nos da las maniobras para sospecharla, hacemos la resonancia y realmente sí está la lesión. Un ejemplo clarísimo son las lesiones de cruzado. En especial a mí me ha tocado más en mujeres que hombres, que pasa la lesión, tranquilizamos primero a la paciente de que vamos a descubrir qué es lo que le pasó, que en ese momento yo no le puedo dar la confirmación del diagnóstico, pero tengo mis sospechas. Entonces tranquilizamos a la paciente, revisamos, hacemos las maniobras, pero probablemente por las maniobras nos diga que la rodilla está bien, pero hay dolor. Entonces, para evitarnos exponer al paciente más, se le hace su diagnóstico por imagen, y también vemos la mecánica de la lesión, que muchas veces no coincide tanto o no la observamos tanto como quisiéramos, y ya mientras tú haces el diagnóstico por imagen ya te están mandando el video y ya vas correlacionando, obviamente adquiriendo conocimiento para evitar que se subdiagnostique esa lesión, pero tenemos como que muchas herramientas como para
diagnosticar, pero siempre tratamos de que sea lo más pronto posible para saber luego qué tratamiento vamos a llevar, si requiere algún tipo de hospitalización o intervención quirúrgica, y también obviamente para comentarle al entrenador en cuánto tiempo no va a contar con ese jugador y que él también haga su estrategia conforme a esa ausencia. Y también, ya que tenemos el tratamiento, pues ya pronosticamos más o menos el alta médica, que es cuando ya puede hacer su actividad normal de la vida diaria y que puede entrenar, y el alta deportiva, que es cuando ya el paciente puede o el jugador puede competir en cualquier momento ahora sí que del juego, en cualquier momento y todo el partido. Entonces, como les había dicho, empezamos primero con el diagnóstico, entre más rápido mejor, ya sea por ver el mecanismo y sospecha, o tener duda, o saber realmente qué es ese diagnóstico y tener siempre la comprobación de la lesión, que es un estudio de imagen. Nosotros nos apoyamos mucho por resonancia magnética, ultrasonido y radiografías. El apoyo multidisciplinario, porque yo voy a mostrar, tenemos a tal paciente que obviamente durante un mes no va a hacer ejercicio porque tuvo una operación, y ya ahí entra el trabajo de psicología, nutrición y de rehabilitación. Entonces, en cuanto nosotros tenemos un diagnóstico, ya ahí nos basamos todo el equipo multidisciplinario, cómo lo vamos a trabajar diferente a ese paciente por la etapa en la que está pasando. Entonces, ya ahí trabaja rehabilitación, se le da su alta de rehabilitación, se readapta, de ahí vemos qué entrenamiento sí puede hacer o cuánto tiempo puede hacer de entrenamiento con sus compañeros, que es el return to training, y después el return to play. Entonces todo es una cadenita de pasos y siempre el equipo multidisciplinario es junto, o sea, no trabajo yo sola, trabajamos todos, y ese es el éxito del paciente para que pueda regresar entre más cercano a como dejó su estado antes de la lesión. Lo queremos, si estaba en un 100%, entre más lleguemos a ese 100% después de la lesión, pues mucho mejor. Y también concientizar al paciente, a los entrenadores, que el trabajo continúa después de que regresa a la competencia y después de que se da de alta. Entonces, el atleta, de todo lo que hemos dicho, el 10% lo hacemos nosotros, que es orientarlo, diagnosticarlo y decirle lo que puede y no puede hacer. El 90% ya recae exclusivamente de la responsabilidad del paciente, porque le podemos dar una exposición magistral de su lesión, pero si él no quiere o no cree o piensa que no le sirve, pues no lo va a hacer, y también eso es un problema para que pueda continuar con su trabajo. Entonces, adquiere responsabilidad y obligaciones para evitar que se vuelva a lesionar de la misma lesión que tuvo, o también para prevenir las lesiones del otro miembro, o para evitar cualquier tipo de lesión. Y también concientizar a cuerpo técnico y staff de que se tienen que respetar los tiempos de rehabilitación. O sea, no podemos adelantar procesos, porque en lugar de tomarse el tiempo que habíamos dicho, pues se va a tomar el doble de tiempo, y también tomar en cuenta que el paciente trabaja con su seguridad. Entonces podemos darle el alta, pero internamente él no se siente seguro o se siente menos del nivel en el que tienen. Entonces también a lo mejor por eso se retrasa su regreso a entrenamiento o se retrasa su nivel competitivo, por esa situación que por el parte de psicología se tiene que trabajar. Y también el atleta, en especial profesional, y también algunas personas que no son atletas profesionales, siempre trabajarlos conforme objetivos. Entonces eso le anima más al paciente. Ok, en esta semana tú tienes que caminar sin muletas, o de esta semana tienes que aumentar 300 gramos de músculo o bajar de grasa, o en esta semana tenemos que trabajar con visualización, o de tal a tal fecha yo ya te puedo dar de alta para que entrenes con tus compañeras. Entonces siempre manejarle objetivos y metas, también para que se anime más el paciente y que siga continuando aceptando los tratamientos.
Y como siempre, el trabajo multidisciplinario es la clave para la asesoría y vigilancia del atleta y también nosotros para vigilar el apego de los tratamientos. Y recordar también que aparte de que nosotros como especialistas, maestrías o posgrados en la parte del deporte, nosotros trabajamos con profesionales, con amateurs y con personas que adoptan la actividad física como una actividad lúdica. Y eso es todo. Me pueden encontrar en la página de LinkedIn como Karina Magdaí Martínez. Y eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, Karina. Seguimos con la información bien valiosa que, si podemos ver, ya nuestros 3 invitados nos han presentado de alguna u otra manera muy similar. Vemos y podemos encontrar por qué estamos mencionando, ¿no?, que es tan importante esta rehabilitación integral, de poder, ahora sí que integrar, ¿no?, estas secciones para tener éxito en la rehabilitación del atleta, del deportista, que obviamente ellos quieren seguir y quieren continuar, y es por eso que realizamos esta intervención en conjunto. Y bueno, les recordamos, nosotros somos Vértice, vamos a platicarles ahora cuál es la parte psicológica, que ya lo escuchamos un poquito, vamos nada más a aterrizarlo. Mónica nos va a presentar un caso y les voy a platicar de cuáles son estos factores. Bueno, ¿qué es lo que podemos observar en atletas que se han lesionado? Observamos que su nivel de autoeficacia y autoestima bajan, es decir, el valor que ellos consideraban, lo mucho que se apreciaban, ¿no? Sabemos que los deportistas, por personalidad, usualmente son más extrovertidos, son más de que les gusta observarse o les gusta presentarse de tal manera frente a sus amigos, familiares, compañeros de equipo. Entonces, ellos, al ver que sus objetivos, que sus metas son truncados por algo que es completamente externo a ellos, baja su autoestima y también la calidad o la manera en la que ellos se consideran que son capaces, ¿no? No nada más es lo que yo valgo, sino qué tan eficaz me considero, qué tan capaz me considero en mi deporte, en mis metas. Obviamente tienen metas a corto, mediano y largo plazo. Quizá tenían una competencia muy importante, un mundial, una calificación a liguilla, algo. Entonces es importante considerar y saber que va a haber una disminución en esos aspectos y que además le va a generar estrés o ansiedad. Y sabemos que el estrés y la ansiedad se manifiesta en muchísimas maneras en el deportista, y que esto obviamente va a afectar su motivación y su adherencia tanto a la rehabilitación como al entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el deportista? Que ellos saben que tienen que ir a rehabilitación, pero a veces no llegan tarde. Me tocó tener un jugador que, por ejemplo, se vio tan afectado en ese aspecto que al inicio, en cuanto se había lesionado, ni siquiera se levantaba de la cama. Cuando vivía con otros jugadores, cuando tenía que ir al baño, sus compañeros le pasaban un vaso, iba al baño y ni se levantaba de la cama. Cosas así que son bastante intensas, que si no estamos en constante comunicación, en constante, obviamente, seguimiento del jugador, estos detalles se pueden pasar. Y desde luego que el jugador ni siquiera, imagínense que el jugador ni siquiera se siente capaz de levantarse e ir al baño cuando tiene que ir. ¿Cómo se va a sentir cuando tiene que ir a la rehabilitación? Va a tener este sistema de creencias de que ya para qué, ya no valgo, ya mejor me retiro, él era de otra ciudad, entonces mejor me regreso a mi casa. Ese tipo de pensamientos que no los vemos, ¿no? No se observan, están dentro de él y afecta su actitud. Por lo tanto, tener este acercamiento psicológico, esas entrevistas, es muy, muy, muy importante, sobre todo pensando que es un jugador que llevó a cabo bien su terapia, que llevó a cabo muy bien su rehabilitación, toda esta parte. Ahora viene lo importante, que es la reincorporación a los entrenamientos tal cuales, ¿no? A tener esa cercanía con sus compañeros, que hay más competitividad, más agresividad, más fuerza física, ¿no? Empujes, brincos, saltos, peleo por el balón. Y obviamente, si la autoeficacia y la autoestima se encuentran disminuidas, bueno, esto puede afectar al jugador, como ya lo mencionaba, ¿no? En un 70%
de probabilidad que el jugador se lesione la otra pierna, ¿no? El otro ligamento, bueno, también desde el área psicológica podemos observar que es porque no va con esa determinación, esa fuerza, ¿no? Obviamente uno, si siente que puede y se siente capaz, va con una confianza, pero si uno cree que no, pues va temeroso, va dudando, ¿no? Con miedo, y es que obviamente no se encuentra lo suficientemente fuerte en ese aspecto para poder afrontar la situación. Y bueno, todo eso se ve desde el área de psicología. También esta falta de determinación, les digo, es muy, muy, muy importante porque da pie a no nada más el seguimiento, sino también la reincorporación a ya partidos, a tener esa confianza de poder ir a disputar un balón, de poder sentirse conforme y feliz cuando están jugando. Hay jugadores que regresan y luego los convocan a jugar o están en, en el roster, ¿no? De que van a salir a viajar, etcétera, y a veces no quieren, o sea, a veces realmente dicen, ay, todavía no me siento listo, todavía no tengo esa determinación de ir a jugar, y no lo van a decir, no lo van a compartir al entrenador, ay, no sé, es que entrenador, mejor todavía no, mejor deme otros dos partidos, ¿no? No lo van a mencionar, pero sí lo van a traer pensando, y nuevamente les digo, afecta. Y tiene efectos. Entonces, ¿cómo lo tratamos desde psicología? Bueno, les entrenamos en técnicas psicológicas y hacemos intervenciones de entrenamiento mental en este aspecto para favorecer y fortalecer su autoconcepto, lo que ellos se consideran su valor, ¿no? Su autoestima, que ellos recuerden cuál era su autoeficacia, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las oportunidades que observan en esta lesión, digámoslo así, ¿no? Oportunidades de crecimiento, de aprendizaje, de volver a disfrutar el deporte porque lo están viviendo como quien dice otra vez, ¿no? De nuevo, esta parte que lo vamos manejando así, también es individualizado, va a depender muchísimo del jugador. Hay jugadores que ni piensan y por aquí ellos están tan ansiosos de volver que regresan como si no se hubieran lesionado, pero hay otros jugadores que sí, ¿no? Que afecta eso. Entonces es lo que vamos trabajando. También les enseñamos y trabajamos muchísimo en técnicas de regulación de pensamientos y emociones. En ese sentido, lo que buscamos es que este sistema de creencias, estos pensamientos que ellos tienen, sean los adecuados y que no sean como que ellos mismos están metiendo el pie en ese sentido o se están entorpeciendo su rehabilitación para que les favorezca, ¿no? Y que no sea pasos atrás. Y también las emociones, sabemos que cuando uno siente ansiedad, cuando uno siente temor, cualquier emoción se manifiesta también en el cuerpo a estas acciones afectivas y reacciones y hasta actitudinales y todo esto que nos hacen tener ciertas conductas. Y bueno, vamos a enseñarles lo mismo que mencionaba también Oliver, ¿no? En fisioterapia, les enseñamos a que ya no nos necesiten, a que ellos puedan solos en cancha, en entrenamiento. Obviamente, si es un psicólogo que está de planta en un equipo, pues ahí está viendo los entrenamientos, pero si los vemos de fuera en consultorio, tenemos que estar muy seguros de que lo que ellos están aprendiendo pueden ir y tienen la confianza de que tienen las herramientas para afrontar cualquier situación cuando se le presente. Y con eso lo trabajamos mucho haciendo rutinas psicológicas, trabajo de visualización, como mencionaba también Karina, imaginería, ¿no? Trabajamos todo lo que ellos van a vivir, pero lo anticipamos en consultorio, ¿no? En oficina, cuando están haciendo los ejercicios de fuerza, ¿no? Que están iniciando a tocar balón, a hacer esos pequeños avances, siempre lo vamos a trabajar para que ellos de alguna manera u otra ya lo hayan vivido, ya lo hayan trabajado en su interior, lo están visualizando. Recordamos que cuando hacemos estos ejercicios, las conexiones neuronales de nuestro cerebro a los músculos se dan, ¿no? Nada más, quizá no movemos, ¿no? No estamos pateando un balón, pero estamos entrenando nuestra mente y estamos favoreciendo esta autoconfianza de saber, ok, lo estoy trabajando, recuerdo cómo era, recuerdo cómo se sentía patear el balón, cómo se sentía tirar, esas sensaciones de confianza, de que me gusta, ¿no? Hacer este esfuerzo extra por ir a ganar el balón, etcétera. Lo vamos recordando, vamos metiendo al jugador en este
nivel óptimo de activación para que ellos puedan estar preparados y sobre todo, les digo, con esa confianza y esa determinación de que pueden hacerlo. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hacemos nosotros desde el área de psicología, les digo, acompaña desde que es el diagnóstico, desde que se hace el plan de tratamiento, se acompaña durante, se asegura que tenga una buena adherencia al tratamiento, a que tenga técnicas de regulación de pensamientos, emociones, estructuramos los objetivos, ¿no? Quizá les digo, ya no puede ir al mundial, pero ahora, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos nuevos? ¿Cuáles son nuestros planes de acción? ¿Cuáles son esas metas pequeñas que vamos a ir alcanzando en tiempo y forma? Y sobre todo se le da el seguimiento conforme el jugador vaya avanzando. Entonces, vamos a escuchar ahora a mi colega, la psicóloga Mónica Arellano, a que nos cuente, nos comente un poquito sobre un caso más práctico y sobre todo anotaciones de todo lo que los demás han dicho, que seguramente será muy, muy enriquecedor también. Listo, Mónica. Va, muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Me toca ahora cerrar esta enriquecedora plática. Yo les voy a hablar de algunos casos, pero sobre todo enfocada a unas lesiones del ligamento cruzado anterior que han ocurrido en la categoría donde laboro actualmente, que es la femenil de Cholos, aquí de Tijuana. Y bueno, cómo lo hemos vivido, cómo hemos intervenido en esta parte. Es sumamente relevante que exista una comunicación multidisciplinaria y que sepamos en qué proceso está cada una de estas áreas. Y bueno, al inicio, cuando hay una lesión o hay una jugadora que cae en la cancha y de repente se escucha el temido grito de doc, doctor, doctora, doc, doc. En ese momento yo también acudo con el médico porque me pasó una vez, ¿no? Cuando yo recién empecé a trabajar y no estaban muy familiarizados con esta parte, los jugadores, los equipos, que me decían, una vez yo fui corriendo, también por cuando se lesionó un jugador, y me dijeron, coach, pues usted ni es doctora. Y yo, no, pero pues tengo que estar ahí, o sea, soy psicóloga, o sea, es importante que yo esté ahí. Ahorita les voy a platicar por qué. Porque a veces el miedo es el que habla cuando el jugador o jugadora está ahí tirada. A veces no es algo tan grave o algo que lo va a separar de las canchas por un periodo de tiempo prolongado o nada, a lo mejor nomás es el puro golpe, pero ese miedo le impide al médico revisarlo, preguntarle cosas, que te conteste, las maniobras que tienen que hacer. Entonces es importante brindar los poquitos puntos de los primeros auxilios psicológicos, que es no decirle, hey, todo va a estar bien, porque no sabemos si todo va a estar bien, no tienes nada, fue el puro golpe. Nosotros no podemos decir nada de eso, nos estaríamos metiendo en un área que no nos corresponde, pero sí decirle, estás en buenas manos, confía, ya estamos aquí. No hay maniobra, bueno, no me dejará mentir la doctora, que se pueda hacer si no está relajado el jugador. Entonces, o en las condiciones donde ellos lo necesitan. Entonces, es importante no decir que todo está bien, es importante que sepan que están en buenas manos, recordarles esa parte. Y bueno, que ese miedo no hable, sino que hable el dolor puro. De ahí, pues ya en ocasiones se le tiene que llevar a la camilla, revisión. Ahí en la espera del diagnóstico, pues como dice la doctora, a veces tienen que apoyar de radioimagen, entonces es esperar. En esos días de espera, la incertidumbre pues es demasiada de los jugadores, en este caso cuando ha sido la ruptura del LSA, pues es nada más esperar y pues no adelantarnos, ¿no? No adelantarnos ni pensar todo va a estar bien, no va a hacer nada, no fue tan grave, ya voy a regresar a jugar, pero tampoco irnos al otro extremo de esas creencias de que no, ya esto va a afectar mi carrera, ya me voy a retirar, etcétera. Entonces el acompañamiento es súper importante en lo que estamos esperando el diagnóstico y también estar cuando el diagnóstico se le brinde al jugador o a la jugadora. Estar ahí para ver cómo lo toma en caso de que sea algo que la vaya a separar de las canchas por un tiempo prolongado, como en el caso del ligamento cruzado anterior. Esa lesión, como ya lo mencionaron, pues es una de las que más tiempo los va a mantener sin actividad, sin competencia. Entonces es importante estar ahí para ver cómo lo toma y bueno, empezar
a trabajar esta parte, ¿no? Decirle lo que va a suceder, en la parte psicológica, cómo lo vamos a estar trabajando. Y bueno, la hora del regreso, cuando ya nos dimos cuenta, ¿no? Que tiene que ser, el tiempo de cada deportista es distinto, pero cuando regrese debe estar también listo mentalmente para que ese porcentaje de volver a lesionarse o a lesionarse otra cosa, pues disminuya considerablemente y él cuando regrese para bien y no tenga ahí que separarse de nuevo de lo que tanto le gusta hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? A mí me gusta mucho manejar unas tablas de objetivos. ¿Qué objetivos manejamos? Yo manejo 4. El técnico táctico, el físico, el psicológico y uno plus, un extra, un de su vida cotidiana, de su vida diaria, lo que ellos quieran hacer. Y me preguntan muchas veces, oye, pero el técnico táctico, ¿cómo lo voy a trabajar si no puedo hacer nada? Pues, ¿cómo que no puedes hacer nada? O sea, físicamente a lo mejor no, pero puedes ver los entrenamientos cuando termines tu rehabilitación, en caso de que ya puedas acceder, porque a veces no, pues la rehabilitación o en la cancha tienes que subir escaleras o esto, pero si puedes ver los entrenamientos, velos, está presente, también es importante para que se siga sintiendo parte del equipo, porque luego estamos nomás en rehabilitación, no competimos y se empiezan a sentir como ya no parte de. Es muy importante esa parte, que los puedan observar, que vean lo que el profesor pide, para ustedes entender. Yo les digo, tú cuando regreses ya vas a entender qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y esta compañera lo pudo hacer mejor, y esa decisión a lo mejor no fue la ideal para ese momento, etcétera. El técnico táctico, o si no pueden estar presentes en los entrenamientos, ver mucho fútbol, ver los partidos, ver, no sé, hay tantos documentales ya de entrenadores, de jugadores, ver esa parte, ¿no? Ese es el objetivo técnico-táctico. El objetivo físico, ahí sí puede ser uno propio, estar al pendiente de mi dolor, avanzar en la flexión, avanzar en la extensión, a seguir a la pie de la letra todo lo que me dice mi nutriólogo, todo lo que me dice mi fisioterapeuta, las indicaciones del médico, etcétera. Ese puede ser el objetivo físico. El objetivo psicológico, no, pues manejar mis pensamientos, gestionar mis emociones, hacer visualización, etcétera, ¿no? Ahí de la mano conmigo lo podemos hacer, generalmente los hacemos juntos. Y el plus, pues muchas veces es a lo mejor leer, orar, me ponen a veces, estar con mi familia sin el celular, cositas así, algo que los enriquezca a ellos con su vida. El objetivo de esto también es que no nada más estén como en su parte de soy un futbolista y listo, sino que también conecten con la parte que ellos son fuera de ser futbolistas. Porque también hay otra estadística que no recuerdo exactamente, a lo mejor ahí me pueden apoyar, pero a veces cuando existe una lesión de cruzado, por ejemplo, no se regresa a la competencia, a lo mejor en el nivel que ellos estaban acostumbrados, o bueno, es el retiro, pues puede significar el retiro. Entonces es importante que también conecten con esta parte para lo que pueda suceder, ¿no? Y trabajamos como, pues con la visualización, es bien importante, como ya lo mencionó mi colega Mayra, la relajación también es clave para nosotros en esta parte, y en los momentos de rehabilitación, ya les platiqué cómo lo hacemos al inicio, pero después cuando están regresando poco a poquito, me pasó hoy que una jugadora tiene lesionada una mano y ella le estaba diciendo a la doctora de la categoría, le dijo, oh, es que yo, la verdad, ayer me caí y caí de cara porque me dio miedo meter la mano, o sea, ese tipo de cositas, el temor, ahí notamos ya desconfianza, miedo, que todavía no se siente a lo mejor al 100% si tuviera que tener minutos. Entonces, es bien importante estar al pendiente de eso y estar en constante comunicación con los fisioterapeutas y con los médicos. ¿Por qué? Porque nosotros como psicólogos a veces no podemos estar al 100% en lo que ellos estén rehabilitando, porque es en otros lugares, porque es en otros horarios o porque es en el mismo horario de los entrenamientos del equipo. Entonces, ellos hablan mucho con los fisioterapeutas, con los médicos, de no, es que siento que no voy a poder, no, es que de plano no puedo, tengo miedo, o que ellos los ven así como ya, así como desganados, ya cuando llevan 2, 3 meses de terapia, o de pronto cuando tienen un
una inflamación y eso los pausa. Ya estaba levantando tanto en el press, ya estaba haciendo esto y otra vez tuve que regresar a hacer isométricos, etcétera. Entonces, esta parte, estar en constante comunicación es clave para nosotros, es una super fuente de información y aquí en el equipo la verdad lo hemos logrado hacer muy bien. Entonces, en este proceso de adaptación, la motivación es clave, el mantener esa motivación. En la reincorporación, pues la variable más clave sería la confianza. Y otra cosita que debemos trabajar es a lo mejor el arrepentimiento o esa sensación de culpa o de qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto. Me pasó con una jugadora que también pues se lesionó. Afortunadamente solamente estaba un poquito, no fue tan grave, pero platicando me dijo, es que yo este día no iba a venir a entrenar porque tenía algo en la escuela. Entonces, mi mamá me dijo que no fuera, pero pues yo quise ir y me lesioné. Entonces, ahí es trabajar la reestructuración cognitiva porque ella, yo le dije, o sea, fuiste responsable, tenías que venir a entrenar y viniste a entrenar, o sea, ese examen lo pudiste hacer después o ya la cuestión escolar sí la pudo arreglar. Entonces, o sea, ya no se puede cambiar, eso es algo que ya no puede cambiar y así le brindamos de nuevo el control al futbolista de lo que está viviendo, de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ese que hubiera pasado es bien importante que lo podamos dejar atrás y manejar 3 cositas. A mí me gusta mucho manejar 3 cositas que es realidad, adaptación y resiliencia cuando hay una lesión. La realidad que es aceptar lo que estoy viviendo, el escenario real, en cambio del escenario que yo hubiera querido estar. A lo mejor tenía una convocatoria a selección, a lo mejor iba a hacer mi torneo, iba muy bien, etcétera. Y bueno, no. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es tu escenario real? ¿Qué es lo que estás viviendo? Pues afrontarlo. Después la adaptación, que es una de las capacidades más importantes de todo deportista de alto rendimiento. Rara vez en un partido va a ocurrir lo que nosotros queremos que pase y va a ser así de ensueño y no vamos a cometer errores, ni nuestros compañeros van a cometer errores y el árbitro nos va a pitar bien, el clima va a ser el ideal y vamos a ganar todo. No, rara vez sucede eso, entonces la capacidad de adaptación es lo que separa a los buenos futbolistas de los excepcionales. Y por último, la capacidad de resiliencia, que ahora es una palabra muy famosa, que es esta parte de algo desagradable o de algo infortunado, poder crear algo maravilloso, hacer arte con eso, ¿no? Y crecer como personas. Eso es lo que trabajamos en cuanto a cuando ocurre una lesión y en la prevención, pues trabajamos relajación progresiva para que ellos obtengan el control total de su cuerpo y sepan cuando a lo mejor están más tensos de algún lado o del otro muscularmente, cuando sus gestos técnicos no están siendo de calidad, que también aprendan a conocerse, que puedan entrar en un estado de flow y vivir con la técnica del mindfulness la mayor parte del tiempo mientras están jugando, hacer visualizaciones constantemente y disfrutarlo. El estrés, hay muchísimos estudios que demuestran que aumenta bastante las probabilidades de que nosotros nos lesionemos si estamos estresados. Entonces, también pasó con una jugadora de cruzado que cuando la llevaban cargando hacia afuera después de que tuvo el movimiento o la lesión, ella dijo, ya quiero que termine esta semana, me ha pasado de todo, nomás me faltaba esto, ¿no? Y ahí todavía no sabía que la lesión sí era considerablemente grave. Entonces, esa acumulación de estrés de 4 o 5 días de que se le ponchó la llanta, de que le pasó esto a su perrito, todo eso, pues la verdad fue la tormenta perfecta para que pasara algo así. Entonces, el que nosotros podamos gestionar esto de manera correcta, les brindemos las herramientas para que lo hagan y además les demos la confianza de que se acerquen a nosotros a trabajarlo en caso de que lo necesiten, es bien, bien importante. Nunca vamos a saber qué lesiones prevenimos, pero es una estadística que nunca vamos a conocer, pero es una estadística que sabemos que existe, o sea, es algo que existe y bueno, cuando el jugador regrese o antes de que ocurra la lesión, lo que queremos también hacer es que él tenga una profecía autorrealizada o el efecto Pigmalión, como el agüita de Michael Jordan cuando en Space Jam, eso, que sea lo mejor para el deportista, que le sirva, que le funcione y que él sienta que está listo en todo momento. Esa sensación de estar listo también previene muchísimas lesiones y nos ayuda a bajar muchísimo ese porcentaje de que tal vez se puedan lesionar, ¿no? O de que cuando regresen no se vuelvan a lesionar. Entonces, eso es todo por mi parte, lo que les quería compartir. No sé si gustan agregar algo más. La verdad, muy contenta de estar aquí con todos ustedes
estos cracks que nos dejan en claro que si trabajamos en equipo en esto también, pues bueno, va a ser lo mejor para el deportista, que es lo que buscamos. Y nosotros, bueno, yo siempre digo, yo no les puedo pedir que ustedes trabajen en equipo en el fútbol si yo no sé trabajar en equipo. Entonces, creo que lo hemos podido hacer y hay que seguir por esta línea. No sé si haya preguntas o si quieren comentar algo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Nuevamente, gracias a los asistentes. Ahorita lo que gusten preguntar, comentar, están todavía nuestros invitados, así es que adelante, aprovéchenlos. No tenemos pregunta, pero tenemos un comentario aquí en el chat que de parte de Luis Alfonso dice muchas felicidades por este evento, muchas gracias. Gracias por asistir, Luis. Yo tengo un comentario que creo que no llegué a mencionar. En nutrición se debe de también cuando tienen un niño que va a iniciar el área deportiva, también debe de estar dentro de nutrición. Si está dentro de nutrición, aparte que le vamos a ayudar con el desarrollo y con lo que viene siendo las capacidades tanto motrices, nutricionales, de todo, vamos a prevenir lesiones. Entonces, a veces, y no lo veo mucho, que entre un niño al área de nutrición. Yo entiendo que las mamás sí tienen las cuestiones de que saben que le puede dar de alimentación, pero para ellos está esta especialidad de nutrición deportiva y más están en una etapa temprana. Porque si están en nutrición a esta edad, va a tener un desarrollo óptimo y vamos a evitar lesiones a futuro. Aparte, también que es fundamental es que se debe de prevenir en el área de nutrición, en el área deportiva, los trastornos de alimentación que también están acompañados con muchas lesiones. Entonces, a esos son foquitos rojos con una tendencia, y más en las mujeres, que tengan un trastorno de alimentación en el área deportiva y cada vez tengan lesiones más seguidas. Incluso pueden llegar a la triada del atleta. Tienen trastorno, tienen amenorreas, tienen osteoporosis y con ello, pues obviamente las lesiones muy seguidas. Excelente. No, les digo, hasta yo he aprendido muchísimo hoy. Qué excelente dato, ¿no? También en la iniciación, en todos los momentos del deportista, Karina y Oliver y Mónica trabajan más con profesionales, pero bueno, que no se nos olvide esta parte, ¿no? Que inician por una parte y si podemos ayudarlos a potenciar su rendimiento desde pequeños y evitar lesiones, pues mejor. Así es que gracias. Y bueno, si no hay dudas o comentarios, alguna pregunta, Areli, Gabriela, María, que son los que quedaron. Listo, pues muchas gracias por regalarnos un pedacito de su domingo, un tiempo de aprender y de estar en esta constante actualización que, como siempre decimos, ¿no? Si vamos a trabajar con deportistas profesionales y ellos ponen su futuro y su carrera en nuestras manos, bueno, tomémoslo con seriedad y con mucho profesionalismo y ustedes lo han hecho el día de hoy, así es que gracias. Nos vemos a la próxima. Nos pueden seguir en las redes sociales para más eventos como este. Así es que muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, buenas tardes a todos. Karina, buenas tardes. Gracias. Saludos. Gracias por la invitación. Oliver, gracias a ti por aceptar. Saludos a todos.